Bueno, muy buenas tardes, amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Ricardo González, presidente municipal, porque vamos a hablar de diferentes temas municipales. Uno en particular, ¿verdad?, que fue el propio Ricardo González en una sesión extraordinaria que se realizó en el Poró, que sacó a relucir el tema de que la Asociación de Desarrollo del Poró no invirtió 20 millones que debieron, que se le dio a la municipalidad para realizar un proyecto alcantarillado ahí al frente de la iglesia y del salón comunal, que no se hicieron, y que el proyecto debió estar listo en septiembre del 2024, y que ahora la municipalidad ha empezado todo un proceso para recuperar esos dineros y la asociación todavía no ha pagado, y muy probablemente la alcaldía tendrá que denunciar a la asociación ante el Ministerio Público. Y también vamos a hablar del tema político, porque Ricardo es fundador del partido Nueva Mayoría, llegó al Consejo Municipal por medio del partido cantonal Nueva Mayoría, pero le va a dar el apoyo al movimiento rodriguista, que ya ha tenido varias reuniones en las últimas semanas acá en el cantón de Grecia, uno donde estuvo Laura Fernández, posible candidata a la presidencia, y el sábado pasado estuvo José Miguel Villalobos, quien es abogado de Rodrigo Chávez, quien también estaría encabezando el primer lugar por la provincia de Alajuela para la diputación. Ricardo, buenas tardes, y primero empezar con un tema que ha sido, que ha hecho mucho ruido, ¿verdad?, como es los 20 millones que debe devolver la Asociación de Desarrollo del Poró, que inclusive ya costó un puesto, ¿verdad? Andrés Stanley fue destituido por la asociación, aunque ahora dicen que renunció, pero muy probablemente hizo lo mismo que ocurrió con aquel partido cantonal Unión Griega, donde lo destituyeron y después él sacó una carta de renuncia. Pero bueno, al fin ya no está en la Asociación de Desarrollo. Y sí me acuerdo que en esa sesión extraordinaria que se llevó a cabo hace que mes y medio, 2 meses, allá en el Poró, él dijo que los recursos estaban, pero resulta que de momento los recursos no están. La asociación, los miembros se quedaron, andan viendo a ver cómo devuelven este dinero, cómo hacen para que no se los cobren. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes a todos los seguidores del periódico Mi Tierra y a todas las personas que nos verán en diferido. Bueno, en realidad el tema de la Asociación de Desarrollo del Poró y todo este tema de lo que se ha venido dando con el tema de los 20 millones de colones que se habían dado en convenio para que esa Asociación de Desarrollo desarrollara, valga la redundancia, todo un sistema de recolección de aguas pluviales que venía desde la iglesia católica en el Poró hasta llegar a la calle principal y entroncar hacia la vía, la ruta número 114, 118 más bien, que va hacia Alajuela. Y yo me di a la tarea de empezar a verificar, Rodolfo, una serie de convenios que se firmaron desde la administración pasada y también desde de otras administraciones, porque fíjese usted que cuando yo veo el presupuesto municipal, la municipalidad invierte cerca de 200 millones, 250 millones en una serie de convenios, y son 250 millones de colones que no estamos teniendo en las arcas municipales para desarrollar propuesta para el cantón. El fin principal de la municipalidad, entre los objetivos, dentro de la misión y visión que tiene la municipalidad, y en referencia con el artículo 4 del Código Municipal, dice que la municipalidad es el ente gubernamental que incide en la vida de las personas que vivimos en este cantón. Para incidir en la vida de la gente que vive en este cantón necesitamos obra. Y entonces tenemos que ser muy honestos con los recursos que existen en la municipalidad. Entonces el primer punto fue que yo empecé a averiguar este convenio, este otro convenio, cuántos recursos estamos invirtiendo. Entonces, como hicimos todas estas sesiones extraordinarias en los diferentes distritos, de ahí evidentemente, Rodolfo, si vamos al distrito número tal y va a llegar la Asociación de Desarrollo, siempre llegan a pedir recursos. Siempre llegan a pedir recursos. Entonces, también es importante preguntarle a las asociaciones de desarrollo, bueno, ¿qué hicieron con los recursos que se dio mediante tal convenio? En esa sesión extraordinaria que hubo en el Poró, propiamente en el Salón Comunal del Poró, yo le pregunté de viva voz a don Andrés Stanley si él se acordaba del convenio que se había firmado en el 2024
en el 2023, y si él había recibido los correos donde la unidad técnica de gestión vial, que era el fiscalizador de ese convenio, porque le había mandado 3 correos anteriores preguntándole cuándo iban a ejecutar la obra, porque la unidad técnica de gestión vial se había comprometido en entregar los planos, cómo iban a hacer la obra y la iba a fiscalizar. Entonces, evidentemente, el jefe de la unidad técnica, cuando se da cuenta de que yo estoy preguntando por los convenios, él se pone a buscar los convenios en los cuales él figuraba como fiscalizador. Y déjeme decirle que ha fiscalizado otros convenios en otras asociaciones de desarrollo y no ha habido ningún problema. En esta, cuando vamos a la sesión extraordinaria, yo le pregunto a don Andrés que qué pasó con el convenio, si se ejecutó o no se ejecutó, porque minutos antes una vecina del distrito estaba preguntándole al alcalde que por qué no habían hecho la obra. Entonces se le dio un convenio a ellos en el 2023 por 20 millones de colones. Es importante destacar que solo esa asociación de desarrollo se llevó 45 millones de colones. En 4 años, ¿verdad? En 4 años. Ninguna otra asociación en Grecia se llevó esa otra cantidad de dinero. La otra asociación que le sigue ahí de seguido, que fue una entrevista que usted hizo la semana pasada también, el sábado, que se llevó cerca de 30 millones de colones. 31 millones de colones. Entonces, Rodolfo, es importante que nosotros como griegos y el gobierno local, y en este caso los regidores, en esa rendición de cuentas continua, preguntáramos de dónde estaba el dinero. Yo le hice un apercibimiento a él como presidente de la Asociación de Desarrollo en aquel momento, que si tenían el dinero, se lo pregunté directamente. Él me respondió que sí existía el dinero, está en actas y quedó grabado, y me dijo que el dinero estaba en las arcas de la Asociación de Desarrollo. Pasaron los 10 días que se le dio el consejo mediante acuerdo, y entonces se le traslada al señor alcalde junto con otro proceso administrativo donde se está buscando generar la culpabilidad o no del pago también de 28 millones de colones que se le pagó a una funcionaria por un despido injustificado. Entonces, cuando yo le pregunto al señor alcalde que qué ha pasado, vuelvo a tomar otro acuerdo para que le notifiquen a la Asociación de Desarrollo y le hagan el apercibimiento de devolución del dinero. ¿Por qué? Porque si una asociación de desarrollo, Rodolfo, no realiza un convenio en un determinado tiempo porque se le vencieron los permisos, porque no pudo cumplir con los planos, entonces lo que ellos hacen es acercarse a la alcaldía, solicitar una extensión, llevarlo al Consejo Municipal para que se apruebe una extensión de ese convenio para que puedan ejecutar la obra. En este caso no ocurrió nada de eso. Solicitaron la prórroga, como si lo hizo hace poco Rincón de Año, me parece. Que exactamente. Un año más, parece. Un año más porque los permisos no han salido, porque han existido algunos problemas, entonces ellos solicitan la prórroga y el Consejo aprueba la prórroga. Pero eso no pasó con el foro. Pero eso no pasó en este caso. Entonces, cuando el señor alcalde realiza el apercibimiento, al día de hoy no se han acercado a hacer la devolución del dinero. Eso ya tiene prácticamente un mes y medio de que pasó. El 7 de abril la municipalidad notifica la Asociación de Desarrollo. Bueno, imagínate. Después de ahí, bueno, se dio la institución de Andrés Stalin de la presidencia hace 15 o 22 días, ¿verdad? Del foro. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado, Ricardo? Porque mucha gente siempre ha dicho, es que en la municipalidad pasan este tipo de cosas, o como usted habla de la funcionaria que destituyeron mal, que se tienen que hacer pagos millonarios por que los procesos hacen mal. Entonces mucha gente dice que es que en la municipalidad de eso no pasa nada, pero aquí pareciera que sí puede pasar algo más. Aquí sí va a pasar algo porque tiene que pasar, y le voy a decir por qué tiene que pasar. Porque uno de los compromisos de Nueva Mayoría cuando aspira a la regiduría, a la alcaldía, es un partido político que tiene 10 años de existir. Uno de los elementos funcionales que tiene Nueva Mayoría es la rendición de cuentas. Entonces no va a dejar de pasar porque quedó en actas que si el señor alcalde no realiza la denuncia correspondiente, entonces la haré yo ante la fiscalía. Porque aquí hay un tema que son fondos públicos. Entonces no es una denuncia cualquiera ante la fiscalía, sino que es una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la FAPA, que tiene ahora una sede en Alajuela. ¿Por qué? Porque, Rodolfo, imagínese usted que entonces yo me pregunto, ¿y dónde ha estado la auditoría municipal durante todo este tiempo?
O sea, fíjese usted, don Rodolfo, que esto más bien le tocaría estar haciéndolo a la auditoría municipal y no a un regidor, como en este caso lo estoy haciendo yo. Le tocaría a la auditoría determinar, mire, tal convenio y tal convenio, ¿dónde están las prórrogas? Se ejecutó la obra. Imagínense que la auditoría municipal tiene un carro, tiene un ingeniero, tiene un contador, tiene un abogado. Y hoy en día, por problemas internos, nada de eso está funcionando. Entonces, el debilitamiento del control interno en la municipalidad se da desde la misma auditoría, que no ejerce su función. Esa parte me llevó a mí a poner la denuncia. ¿Qué significa esto? Yo, cuando me vuelva a incorporar al Consejo Municipal, que va a ser la próxima semana, ya me podré incorporar plenamente, le vamos a hacer la pregunta correspondiente en control político al señor alcalde. Bueno, señor alcalde, ¿qué ha pasado? ¿Usted ya interpuso la denuncia o no? Y si el señor alcalde no ha interpuesto la denuncia, entonces me tocará a mí interponer la denuncia, tal cual lo hice también con el SICAP, porque en el SICAP también se pagaron cerca de 32 millones de colones. Y es una herramienta técnica que no se ha utilizado en la municipalidad. Y ha venido dando vueltas y vueltas y vueltas esto, y entonces tuvimos que interponer la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre ese tema. Ricardo, algo importante, no se trata, porque ahora he escuchado algunos rumores que hay en el Poró, de que llama a volver 5 millones por un lado, 5 por otro, así no se maneja. Y tampoco es personalizado, ¿verdad? No. Se hizo el convenio, la municipalidad hizo el convenio con la Asociación de Desarrollo del Poró. Entonces, toda la asociación es la que está involucrada en esta bronca, no es una persona en particular. Fíjese usted, Rodolfo, que eso lo tendrá que solucionarlo ellos después, ¿verdad? Esa parte la tendrá que solucionar la asociación. Pero fíjese usted que es una lástima, Rodolfo, que estemos en este tema, porque la mayoría, por no decir la totalidad, de todos miembros de la asociación de desarrollo, tanto del Poró o de todas las asociaciones que colaboran en el Cantón de Grecia, lo hacen de manera desinteresada. Exactamente, por puro amor a la comunidad, y sacan tiempo de sus cosas familiares, de su trabajo, para poder colaborar y aportar en positivo en la comunidad. Entonces, es una verdadera lástima, y tampoco hay que generalizar a todos los miembros de todas las asociaciones de desarrollo. Mire, aquí hay asociaciones de desarrollo que trabajan bien. Voy a ponerte un ejemplo. Vea la Asociación de Desarrollo del Alto Colón. Vean el edificio que ellos tienen, cómo le dan productividad a ese edificio, cómo lo alquilan, cómo le prestan un valor a la comunidad. Ya no es aquel charral que existía en aquel momento. La Asociación de Desarrollo del Sector Sur, por hablar de las del centro, ahorita van a desarrollar una actividad que se llama la Feria El Sapo, que va a tener algunas condiciones importantes para el cantón. Por ejemplo, otra, la Asociación de Desarrollo de Santa Gertrudes Norte, que estuvimos también allá, que esa asociación de desarrollo busca generar no solo en la parte social, sino que también en la parte deportiva. Y así podríamos poner montones de ejemplos. La de San Luis, por citar otro ejemplo. Vemos que todas estas asociaciones realizan esas actividades, y ¿por qué vamos a poner que todas generan malas acciones cuando en realidad fue una? Y fue una persona. Y fue una persona que, siendo presidente municipal, presidente de la Unión Cantonal, presidente de la Asociación de Desarrollo, no entendió que el poder que le da a usted la ciudadanía momentáneamente, porque esto es un tema momentáneo, es para servir, para poder realizar una actividad económica, social, en beneficio de una comunidad. Y entonces esas son las cosas que a uno, los círculos que no le cierran. Fíjese usted que cuando nosotros presentamos esta moción, había gente que había estado en el consejo pasado y que hoy repite, y no se acordaban de estos temas, y no se acordaban que votaron por estos temas. Entonces, Ricardo, cuando uno analiza, ahora que estamos hablando de este tema de desarrollo, porque inclusive pareciera que la municipalidad en los últimos 8 o 10 años se convirtió en una especie de DI y de INADECO. Bueno, hay gran cantidad de recursos, y es una manera en que los partidos que estuvieron en el poder del pasado utilizaban para ganar al final votos, adeptos. ¿verdad? Adeptos, sí.
y la municipalidad no hubo nunca fiscalización. Inclusive yo sé de un centro educativo de la parte baja que está en investigación, que también se dieron creo que alrededor de 10 millones de colones y que tampoco ejecutaron hace 2 años un proyecto. Por eso empecé yo diciéndole a usted el monto más o menos de lo que se invierte. Son 250 millones al año que se venía invirtiendo durante tantos años y que ahora cuando Alba Quesada empieza a revisar todos estos convenios y empieza a buscar y a fiscalizar y a pedir cuentas de qué se ha ejecutado, qué no se ha ejecutado, es cuando salen todos estos problemas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quitarle dinero a usted, a todos los ciudadanos del cantón para arreglar un montón de problemas cuando el DIE tiene miles de millones de colones para poner la infraestructura educativa a funcionar? ¿Que no le toca a la municipalidad? Que no le toca a la municipalidad, no está dentro de las funciones. Luego, ¿cómo nosotros vamos a seguir realizando alcantarillado 2 o 3 veces en un mismo lugar? Porque la primera vez que se giró el dinero, nadie sabe qué se hizo el dinero. Usted fue testigo de una denuncia por el exregidor Víctor Rodríguez, de una serie de alcantarillas que se habían perdido y un montón de cosas. Sí, ahí en el mismo lugar, en el Juan de Salas Sur. Y nadie da respuesta sobre esas condiciones. Entonces nosotros lo que hemos venido buscando como Consejo Municipal, en este caso yo interpuse la denuncia, es que seamos responsables de la inversión que realizamos y que la municipalidad no puede seguir haciendo esto porque, Rodolfo, es lo que usted dice. ¿Por qué algunas comunidades obtienen tanto dinero y por qué otras no? Porque es donde están los votos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Maniobrar políticamente el tema. Negociaban, por el ejemplo también, que hay una denuncia contra el pasado alcalde, ¿verdad? Porque le ofrecían 10 millones a un regidor para que él en su comunidad escogiera proyectos al cambio de voto, ¿verdad? Y eso, Rodolfo, no es inmoral, es indecente. Pero sí se manejó en los últimos 8 años. Y lo digo con todas las palabras. ¿Por qué es inmoral y es indecente? Voy a ponerle el ejemplo de la discusión del presupuesto que se aprobó en la municipalidad en esta. No hubo ningún tipo de negociación, no hubo ninguna condición que usted me da esto y yo le doy a cambio el voto. Todas las reuniones se realizaron con todos los regidores propietarios presentes y se explicaba cada cosa y cada condición. ¿Quién llevó a cabo esa labor? Alba Quesada. ¿Cuál fue el éxito de eso? Que se aprobara en la Contraloría el presupuesto. Y ojo, y se aprobaron hasta las plazas que se necesitan aprobar para darle continuidad a este trabajo. Entonces, Rodolfo, la indecencia de utilizar los recursos suyos y míos para generar votos, es donde está el problema. Y es un tema de educación. Es un tema de educación de quienes llegan a sentarse a la municipalidad a votar en contra o votar a favor de una determinada condición, de una determinada propuesta. Entonces, aquí los regidores deben comprender que lo que está pasando en Grecia no está pasando en ningún otro lado, que el desarrollo que viene para Grecia es muy grande, que debemos trabajar en conjunto, pero que dejen de decir o de determinar que voto porque no quiero que tal proyecto avance o tal otro proyecto no avance. Ricardo, ¿cuánta responsabilidad tiene la persona que le tocaba fiscalizar esos proyectos? Mira, ya que la MUNI que tenía que fiscalizar, ¿verdad? La fiscalización por ejemplo, el del proyecto del Poró, ahí a él, el jefe, la unidad técnica, no le hizo solo los planos, no solo le proporcionó todas las herramientas técnicas que el convenio decía, sino que le enviaron 3 correos. Al 4.º correo es cuando entro yo en escena. Entonces, aprovechando esa sesión extraordinaria es cuando yo pido cuentas, porque está toda la asociación de desarrollo ahí y están todas las personas juntas. Entonces, bueno, ¿cuál era el mejor lugar para pedir cuentas sobre eso? Ese lugar. Entonces, en este específico, el jefe de la unidad técnica hace un trabajo de fiscalización adecuado. Hace un trabajo de fiscalización propio para poder identificar que no se hizo la obra. Es que no se hizo, Rodolfo. Ni siquiera fue que se rompieron 2 alcantarillas y se pusieron 3. No, Rodolfo, es que no se hizo nada. El convenio firmado no se hizo nada y se le entregó el dinero
a la asociación. Y hoy en día usted, porque bueno, yo no tengo el conocimiento de dónde están esos 20 millones, se escuchan muchos rumores que ganan por aquí, por allá, pero ustedes como Consejo Municipal, como regidor, ¿tienen por lo menos algún conocimiento que dónde pueden estar esos 20 millones? Mire, yo se lo pregunté directamente a él y él dijo, el dinero está. Se lo pregunté directamente a Andrés Stanley y él me dijo, sí, el dinero está en la cuenta de la asociación. Si hubiera estado, qué sé yo. Solo él manejaba. Sí, y si hubiera estado, el dinero él lo hubiera pasado en depósito a la municipalidad el día siguiente. Se le otorgaron 10 días. Eso fue en febrero, Rodolfo. Marzo, abril. Abril se notificó ya oficialmente. Ya pasaron 60 días. ¿Y usted cree que si el dinero hubiera estado, no lo hubieran depositado? No, el dinero no existe. El dinero no existe porque no lo han depositado. Entonces, me da una lástima porque otros miembros de la asociación, evidentemente personas honorables, ahora están metidos en este problema y ahora van a tener que responder como asociación. Y entonces, en esa respuesta como asociación, ellos tendrán que decir quién era el que manejaba el dinero, quién era el que tenía el acceso a las cuentas, cómo se sacaba el dinero, de forma tal, quiénes firmaban, si era mancomunado. Porque en toda asociación de desarrollo es mancomunado, firma usted y firmo yo. Y el tesorero también. Y el tesorero, entonces. Y hay un fiscal también. Hay un fiscal, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a veces ponen al fiscal de relleno. O al tesorero de relleno. O al tesorero de relleno y haga lo que yo digo. Hace unos días nosotros aprobamos un convenio marco para todas las asociaciones de desarrollo, ahora cuando se realicen convenios, donde se especifica claramente cuáles son las obligaciones. Y algunas personas creían que esos señalamientos que hacía el asesor legal del Consejo, Luis Diego Hernández, eran como letra muerta, que eso no servía para nada. Y ahora nos estamos dando cuenta que sí sirve. Por eso, Rodolfo, es tan importante que las personas que lleguen al Consejo Municipal no se conviertan en dieteros. ¿Por qué les digo yo dieteros? A las personas que llegan solo a levantar la mano y a solo aprobar lo que les importa y no llegan a hacer su trabajo como regidores. Nosotros en Grecia tenemos que volvernos de alguna manera selectivos por el tipo de persona que llevamos al Consejo Municipal. Y no estoy hablando de mí, ni estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablando de que ahí es donde inicia la educación electoral de las personas. Nosotros no podemos seguir teniendo partidos políticos turecas que vienen a generar todo un problema a la hora de elección porque se basan en mentiras, en calumnias, en hablar mal de una persona, para que determinada persona no llegue a un puesto de elección popular simplemente porque me cae mal. Nosotros tenemos que ser educados aquí en el Cantón de Grecia. Tenemos que ver de qué forma elegimos a los más idóneos. Usted no se ha preguntado, Rodolfo, ¿por qué San Ramón tiene una dirección de tránsito? ¿Por qué San Ramón tiene un recinto universitario casi parecido al de San José? ¿El tribunal de flagrancia? ¿Por qué tiene un tribunal de flagrancia? ¿Por qué San Ramón tiene un hospital mucho más grande que el nuestro? ¿Ah? Porque los políticos que han tenido en San Ramón han sido políticos que llegan a pelear por su cantón y llegan a poner propuesta efectiva, clara y directa para el desarrollo del cantón. ¿Dónde nos hemos quedado nosotros? Nosotros no tenemos una dirección del MEP aquí en el Cantón de Grecia. ¿Se fue el tránsito? Se fue el tránsito. Nosotros aquí tenemos un hospital que para mí es con todo el gran trabajo que hace el doctor Alfaro y todas las personas que trabajan ahí, porque ahí desde el que limpia hasta el doctor con más copete realizan un trabajo importante. Pero ¿por qué está colapsado? Porque los políticos han dejado que ese trabajo no se realice. Y algunos vienen aquí al cantón y tenemos ejemplos que ¿cuántas veces usted los ha visto, Rodolfo? En estos 4 años, ¿cuántas veces usted ha visto a la diputada por Grecia en una actividad cantonal que busque la profundidad para poder realizar? La única actividad que, al menos que ha estado mientras yo he sido presidente, fue el tema de la FANAL. Y se les llamó y se llegaron ahí y hicieron su exposición con el respeto debido. Pero nosotros necesitamos políticos que nos representen de una forma proactiva. Entonces, cuando usted dice, es que en la municipalidad no pasa nada, es producto de esa mala educación.
Fíjese usted que si se pierden 20 millones de pesos y nadie dice nada, y se perdieron 28. ¿Cuánta plata se perdieron en juicios en los últimos 8 años? Dave Rodolfo, según lo que yo tengo claro en todo esto, yo creo que vamos arriba del $1.000.000. En procesos y en procesos y en procesos, y sumamos todos, ¿ok? Mire que todavía no sabemos nada del piso del polideportivo. ¿Quién es el primer responsable? Eso fue en la época de Maynor Molina. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Eso ya está prescrito. Tirado allá en Punto Verde, ¿verdad? Está prescrito. La responsabilidad está prescrita porque es de meses. Usted un funcionario lo agarra hoy y usted le vio que tiene una falta, ¿ok? Entonces, si es una falta laboral, tiene un año, tiene un mes para hacerle el proceso ordinario, ¿ok? Para notificarlo. Si es una falta de orden económico, el artículo 71 de la Contraloría General de la República dice que tiene 4 años para que prescriba. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Patear la bola para adelante. Entonces, yo he procurado que todas estas cosas que han estado pasando, hacerle ver a la alcaldía, en este caso a don Quesada, decirle, mire, señor alcalde, usted tiene la obligación de presentar la denuncia. La próxima semana le preguntaremos, señor alcalde, ¿interpuso o no interpuso la denuncia? Y si no la tendré que interponer yo. Y así vamos a seguir actuando en todos. Inclusive en contra del alcalde, ¿verdad? En contra de todos por incumplimiento de deberes. Él por incumplimiento de deberes y los otros por todo el proceso interno de averiguar de dónde está el dinero. Entonces, Rodolfo, esa es su educación que la que tenemos que llevar a la mesa. Y la mujer del César no solo tiene que serlo o aparentarlo, sino también tiene que comportarse de esa forma. Entonces nosotros no podemos venir aquí a hablar cuando se hacían los debates de anticorrupción y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro, y exactamente en el momento que toman el lugar para tomar decisiones, hacen lo contrario. Eso no se vale. Ricardo, estamos, digamos, 6 meses de este año. ¿Qué proyectos se están manejando en el seno del Consejo Municipal antes de entrar al tema político? Porque yo sé que mucha gente está esperando esto, el tema político, pero ¿qué proyectos de aquí a diciembre se están tratando ya en el Consejo Municipal? Está el tema de la Policía Municipal, ¿verdad? Me parece que el tema del Comité de Deportes les ha costado, creo que ha sido uno de los temas que más le ha costado a este Consejo Municipal, que no han podido por lo menos estabilizarlo. ¿Cómo van estos temas? Vamos a ver, voy a empezar a hablar por el tema de seguridad. Cuando usted ve toda la problemática que ha venido dándose en el Cantón de Grecia, no de hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sino que esto es un mal que ha venido generalizándose desde hace prácticamente 15, 20 años. En el 2006 nosotros fuimos los que empezamos a hablar de policía municipal cuando trajimos las motocicletas y las patrullas y le colaboramos a la Cruz Roja, porque era la semilla que necesitábamos hacer para hablar de policía municipal. No se hizo, no se priorizó. Y no se priorizó porque siempre consideramos que Grecia era mejor que los demás cantones. Pero fíjese usted que Naranjo tiene policía municipal, Atenas tiene policía municipal, San Ramón tiene policía municipal. Entonces, dice uno, qué raro, ¿por qué los políticos de aquí no se han envuelto en ese tema? Y fíjese usted que en el consejo pasado, la administración pasada, faltando 3 meses, Rodolfo, para la campaña es que presentan la propuesta de policía municipal, cuando había sido uno de los baluartes de ellos para ofrecer al electorado. Por eso es que yo he considerado que la administración pasada fue un accidente electoral. Eso nos lleva a que cuando nosotros ingresamos, yo le hice la siguiente propuesta a la señora vicealcaldesa, que convirtiéramos los parquimetristas junto con los guardas del mercado, haciendo un use variante laboral, para convertir a todas esas personas en policía municipal, porque nosotros tenemos que tener una policía municipal preventiva, no represiva. Ahí es donde vienen las diferencias. Alba me determinó que ella estaba trabajando un tema en convenio con la embajada norteamericana para crear todo un centro de monitoreo. Evidentemente le compro la idea, porque realizar un centro de monitoreo no significa que nos vamos a abaratar costos, porque podremos monitorear tal cual lo hace Escazú, como lo hace San José, etcétera, etcétera. Alba ha venido caminando con ese tema. Ese tema está para resolverse en los próximos 2 meses. Ok, entonces... ¿El monitoreo?
de cámaras va a estar más o menos en 2 meses. 2 meses. Inmediatamente entonces yo acciono y presento la propuesta de reglamento de policía municipal. Porque usted no puede crear una policía municipal si no tiene un reglamento. Entonces, puede tampoco implementar cámaras sin reglamento. Exactamente. Entonces, y necesitamos también que esas cámaras tengan las condiciones necesarias de la ley de protección de datos. Entonces, es un conjunto de leyes que establecen las condiciones y el Consejo Municipal es el que tiene que aprobar esos reglamentos. Entonces, bueno, ya metimos el tema del reglamento de la Policía Municipal. Esto lo vamos a ir resolviendo en la Comisión de Jurídicos, creo yo que en el próximo mes y medio. ¿Por qué? Porque habían un montón de reglamentos, 110 reglamentos. Por eso cuando algunas regidoras hablan de que la reforma regulatoria le toca solo a la administración, dice uno, qué raro. ¿Y por qué ahora dicen que le toca a la administración y cuando estuvieron antes, solo la administración pasada y la antepasada tuvieron 4 asesores que generaban prácticamente 6, 7 millones de pesos mensuales? Actualmente esta administración y este consejo solo ha aprobado 2 plazas para asesores para seguir trabajando en esto. ¿Qué es lo que nos preocupa y nos ocupa? Que también nosotros podríamos poner vigilancia privada en el parque, de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría, que me lo votaron en contra y tuvieron que mandarlo a comisión y todavía no se ha resuelto. Porque también... los guardas de abajo. Exactamente. El punto verde. Porque punto verde ya no tenemos que tener más seguridad ya. Entonces, maximizamos los recursos, los traemos para acá y los ponemos en el parque. Ese es el primer proyecto que creo yo que en un término de 4 meses estaríamos hablando ya de centro monitoreo y ya discutiendo la creación de la policía municipal en el Cantón de Grecia. Ese es un tema fundamental que yo creo que en 4 meses se estaría viendo. El otro gran tema que yo he venido peleando es que en Grecia no existen políticas públicas, Rolfo. Aquí, cada 4 años, algún regidor se inventa algo como lo que se inventaron con Punto Verde, que era una Disneylandia, eran miles y miles y miles de millones de colones que se invertían ahí. ¿Y cuánto eso nos generó a nosotros en el tema de la basura? Que es el tema que le voy a tocar. Nada. No, absolutamente nada. No se generaron temas de cuánto producía el compostaje, cuánto se genera la recolección de desechos valorizables. Si nosotros los recogemos y los llevamos allá, hoy en día hay un convenio donde esta gente tiene que darnos el 35% de lo que ellos realizan. ¿Y ya les han pagado algo? Esa pregunta la vamos a tener la próxima semana cuando le solicitemos a la señora encargada de ambiente la fiscalización, porque ella fiscaliza. Ella está realizando hoy en día una fiscalización completa, porque necesitamos saber cuánto es lo que se hace por semana, por quincena y por mes. Antes teníamos que pagar, además de llevar la basura, de tener los camiones y de ir a hacerlo todo esto, Rolfo, pagábamos la luz, pagábamos el internet. La seguridad privada. Y la seguridad privada. Entonces, Rolfo, lo que habían eran pérdidas. Por eso cuando se dio la discusión y la señora Marlene Mora presentó todos aquellos alegatos, decía yo, bueno, yo no hay que ser catedrático de la Universidad de Costa Rica para entender que aquí lo que estamos hablando es de que nosotros le estamos dando desechos valorizables, ellos nos tienen que pagar a nosotros y cómo hacemos para que esto redondee económicamente. Y entonces esto me lleva a mí al tema de la basura. Fíjese usted, Rodolfo, que yo le solicité a la administración que me dieran una tablita de cuánto se gasta en recolección de basura aquí en el Cantón de Grecia. Nosotros pagamos prácticamente 70 millones de colones. A cada familia del Cantón de Grecia le cuesta 3.000 colones mensualmente el servicio de recolección de basura. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la basura que nosotros llevamos, metemos todo, no hay compostaje, no hay clasificación, no existe nada. Entonces a nosotros nos cobra la empresa por peso. Entonces una de las mociones de don Gregorio González, el tema del pesaje de la romana. El tema que yo he venido manejando es el tema del compostaje. La semana pasada se entregaron 100 básculas para hacer el compostaje. Eso tenemos que valorarlo porque nosotros tenemos que ver que si recipientes, estos recipientes de compostaje, para ver si
podemos valorizar esto de manera tal que se convierta en una regla general. Fíjese usted que San Roque es el distrito que más compostaje realiza y más clasificación de desechos realiza. Entonces, si nosotros logramos bajar eso, podríamos hablar de que si generalizamos todo el compostaje en el cantón de Grecia, podríamos ser el primer cantón del país que realiza un tema de compostaje y que bajamos la factura económica. Ahí es donde tenemos que apuntar, y eso es una política pública. Por eso es que en vez de publicar la política de desechos sólidos, como siempre se había hecho, lo vamos a llevar al salón parroquial, para que toda la gente de Grecia comprenda que nosotros necesitamos reciclar porque tiene un tema económico de fondo. ¿Cuál es el problema ahorita del cantón de Jiménez? Que de acuerdo al reglamento nuevo que se está dando para el tema de basura, ellos no pueden desplazarse 80 kilómetros. Entonces, la señora alcaldesa Jiménez le está solicitando a todo el cantón reciclar, hacer compostaje, porque no tienen dónde tener la basura. Grecia en este momento no tiene ese problema. Pero nosotros necesitamos sacar a licitación una licitación, un cartel licitatorio mucho más robusto del que se venía haciendo durante los últimos 15 años. Nosotros tenemos que darle un valor agregado al tema ambiental y convertirlo en la punta de lanza del cantón para poder hablar, ahora sí, Rodolfo, del reglamento del recurso hídrico para proteger las zonas altas, el tema hídrico. Y de decir que estamos protegiendo eso y además estamos teniendo una recolección de basura adecuada, que estamos generando compostaje y además de eso estamos buscando la forma de tener un cantón mucho más limpio, pero mucho más atractivo a la inversión por ser un cantón verde. Ese es el tercer proyecto. El cuarto proyecto que yo he venido también aquí hablando es el tema de prevención del riesgo. Cuando estábamos empezando a hablar de política pública de prevención del riesgo, nos pasó lo del huracán. Allá en Cajón y en Cajón. San Miguel. Y entonces, cuando usted previene todo este tipo de cosas, Rodolfo, entonces usted tiene un ahorro. Vean lo que pasó ayer en San Ramón. Colapsó un muro que usted lo posteó en su medio de comunicación. Cuando usted empieza a ver aquí que nosotros hemos construido sin permiso, que construimos a la par del río y que generamos todas las actividades contrarias al derecho, entonces decimos que la municipalidad venga a arreglar. No, el que primero tenía que saber usted que ahí no podía construir, que usted está contaminando, que si usted pone tubos de desagüe de sus techos, de aguas pluviales, usted no puede tirárselas al vecino. O al estadio. O al estadio. ¿Qué es lo que está pasando en el estadio? ¿Qué es lo que pasó en el estadio? Entonces, esa política de prevención del riesgo va a marcar un hito aquí en el cantón de Grecia, porque aquí la única política pública que ha existido fue la cultural y se desarrolló hace más de 15 años y hoy en día se está actualizando nuevamente por colaboración de terceras personas sobre ese tema. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido en la municipalidad en las últimas 2 administraciones? Un juego politiquero, porque ni siquiera es político, politiquero, que nos ha llevado a nosotros en retroceso. Nos ha llevado en retroceso porque nosotros no tenemos un marco claro y efectivo de cómo vamos a desarrollar el cantón de Grecia. Usted se pregunta, ¿cómo hace el empresario privado aquí en el cantón de Grecia para desarrollar sus actividades? Es solamente por el impulso que ellos realizan. Pero ¿cuál es el valor agregado que la municipalidad como el gobierno local le da a todos los empresarios para desarrollarse? Cero. Teníamos 5 reglamentos constructivos. Teníamos reglamentos que tenían más de 20, 30 años sin estar actualizados. No tenemos una política pública clara para atraer inversión, de cómo generar una acción. Se realizaban convenios de ciudades inteligentes cuando ni siquiera tenemos nosotros un sistema integrado que le permita a la vicealcaldesa determinar cómo se está ejecutando el presupuesto, de qué forma se están llevando los recursos, a quiénes le estamos dando y cómo estamos fiscalizando. Esos son los temas en los que hemos venido aquí. Y entonces cuando usted me pregunta a mí, ¿qué hemos hecho? Lo único que se ha podido hacer en los últimos 10 meses es poner la casa en orden
para tan siquiera pensar y hablar y decir, hablemos de política. Y cuando usted habla de política, Rodolfo, no es hablar de decir qué es lo que usted me va a dar o qué es lo que yo le voy a dar. Eso es politiquería. Estamos hablando de cómo vamos a incidir en la vida de las personas. Y ese es el elemento fundamental que no hemos tenido aquí en el cantón. Padre Ricardo, tenemos el tema político. ¿Le va a dar la adhesión al movimiento rodriguista? Vamos a ver, Nueva Mayoría es un partido político cantonal que tiene 10 años de existir en este cantón, donde siempre hemos tenido representación desde su inicio en la municipalidad. Si bien es cierto, no hemos ganado la alcaldía, pero nunca ha sido porque el partido actuó de una forma incorrecta, sino que ha sido porque el partido no puede competir cuando los grandes partidos de este país le apuestan dinero. Le dicen a sus dirigentes, te voy a ayudar con los útiles, como me pasó a mí, que después de haber perdido las elecciones contra Mayno Morillo, me llamaba gente para preguntarme que dónde estaban los útiles que yo había prometido. Me confundían, creían que había yo ganado, y no era así. Nueva Mayoría, al ser un partido político de centro, que cree en el tema ambiente, que cree en el tema empresarial, es un partido de centro derecha. Y evidentemente, cuando Rodrigo Chávez vino al Cantón de Grecia, en el Lago, hace más de 5 años, Nueva Mayoría acudió a esa reunión y fuimos el primer partido que le dio la adhesión a él como partido político cantonal, sumándonos nosotros al movimiento, que después ese movimiento lo lideró Progreso Social Democrático, y muchos, por no decir todos, los dirigentes de Nueva Mayoría estuvieron apoyando a Progreso Social Democrático, y usted lo pudo ver en las elecciones. Hoy, pasado todo este tiempo, evidentemente nosotros, al ser un partido político de centro derecha, creemos en lo que están haciendo a nivel económico en este país. Nos llamaron, el Bank of America nos dijo que somos una economía jaguar creciente. De ahí es donde vino el tema. Cuando vemos que, si bien es cierto, la seguridad es un punto flaco, pero es un tema heredado, y no hace 4 años, sino hace más de 20 años. Hoy decía el subdirector del OIJ que hace 20 años él iba a otros países, y en Honduras y Nicaragua le hablaban de que cuando llegaban y hacían esos allanamientos y recogían armas, que en Costa Rica eso no pasaba. Pasó hace exactamente una semana. Menos de una semana. Entonces, la dinámica país cambió. La dinámica país cambió, y entonces ya no podemos apostar al mismo discurso añejo, impropio, de determinar que las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así. Usted tiene que erradicar este tema. ¿Cuál político de los últimos 20 años, Rodolfo, usted ha visto que le ha hablado a las diferentes estratos sociales que le permiten identificarse con una actividad o con otra? Ninguno. Fíjese usted que la generación de los baby boomers, la generación X y Z, etcétera, etcétera, hoy en día se identifican con alguien que le quiera decir directo las cosas. Rodolfo, ya el Partido de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, tiene que olvidarse de que somos el partido que hizo el Código de Trabajo, que fundó la Universidad de Costa Rica, que hizo la Universidad Nacional, que creó el tema de la bancarización nacional. Usted le pregunta eso a sus sobrinos, usted le pregunta eso a un chiquillo de 18, de 23 años, ya no está pensando en eso. Él está pensando, y él cree que eso ya se había dado y punto. Hoy en día nosotros tenemos que tener, el político tiene que tener un discurso claro y efectivo, directo, a decirle a la gente qué es lo que ocupamos. ¿Cuáles son los grandes proyectos que usted cree que en Grecia se tienen que implementar? Número 1, el colapso vial. La actual administración y nosotros como regidores estamos trabajando en un tema de una propuesta para poder generar esto. Pero nosotros necesitamos nuevas carreteras en el Cantón de Grecia. Necesitamos realizar una interconexión. No vamos a hablar de una nueva radial porque tendríamos que expropiar cerca de 4,000 personas, desde el Entronque hasta Plaza Pinos. Y entonces no hablemos babosadas. Nosotros tenemos un problema de orden de salud en el Cantón de Grecia. Tenemos un problema de seguridad. Entonces, cuando usted ve que este gobierno está realizando una serie de actividades procurando
procurando poner los puntos sobre las IES, sobre lo que más nos aqueja, entonces Nueva Mayoría no tiene otra opción que decir presente. Levantamos la mano y estaremos con el partido que el presidente elija. Ahora, don Ricardo, ¿esta es una decisión suya personal o es de toda la agrupación política? Vamos a ver, en Nueva Mayoría la ex candidata a vicealcalde nos mandó un día un mensaje al chat que todavía está activo, donde ella decía que ella iba a participar con otra agrupación política en elecciones nacionales, que es uno de los partidos políticos que va a, ¿cómo se llama?, apoyar al señor presidente. Otros miembros de Nueva Mayoría también están apoyando a otros partidos del actual presidente. No partidos políticos del actual presidente, partidos que profesan, para ponerlo en un contexto claro y efectivo, partidos que profesan una relación de apoyo a las acciones que está tomando el actual presidente y que podrían tener una continuidad con cualquiera de los partidos políticos que ellos elijan. El oficialismo está ganando un regidor, ¿en qué iglesia? El oficialismo está ganando hoy un regidor. Y viene una regidora también, muy probablemente, ¿verdad? Y puede venir otra regidora, y además de eso está ganando la estructura del primer partido político cantonal que se fundó en el Cantón de Grecia y que va a apoyar a cualquiera de los partidos políticos que decidan continuar con las acciones que ha venido generando este gobierno. Inclusive se habla de que la alcaldía también estaría dando el apoyo al movimiento rodriguista. Sí, ya esa parte no la manejo yo hablo de Nueva Mayoría, en este caso de Ricardo González, de José Alberto. De Atenas, San Ramón, Grecia y Palmares, estarían dando apoyo a... Imagínate, la idea fundamental de esto, Rodolfo, es esto. Cuando usted está en política, hay algunos que se acercan al final de la campaña y entonces llegan pidiendo silla. O otros que de antemano solicitan darle el apoyo a alguien, pero a cambio de algo. Nosotros en Nueva Mayoría siempre hemos creído que el apoyo irrestricto hacia una política pública necesaria para desarrollar el cantón es necesaria. ¿Y por qué repito 2 veces necesaria? Porque es lo que hemos estado ayunos durante los últimos 20 años. Entonces llegó una persona como Rodrigo Chávez, que habla directo, claro y efectivo. Nosotros siempre hemos sido muy directos, a usted le consta, pero hemos cometido errores en campaña que hemos dejado de ser lo que hemos perdido la esencia de lo que realmente somos. Y entonces, hoy en día no nos queda más que entender que la política pública cambió y que la gente quiere las obras y la gente quiere saber en qué se gastan mis impuestos y de qué forma, y que usted me diga por qué las cosas no se están haciendo. Entonces, el apoyar al movimiento que profesa la filosofía del presidente será todo un gusto. Será todo un gusto desde cualquier perspectiva. Y además de eso, estaremos también solicitando que se nos vea a nosotros de diferente forma. ¿Por qué nosotros estamos solicitando que se nos vea de diferente forma? ¿Cuál ha sido el discurso, Rodolfo? Que tengo que patentizar frases, por cierto. Porque las tengo que patentizar porque son... Todo el mundo las usa, ahora. ¿Ah? Todo el mundo las usa. Todo el mundo las usa. Cuando nosotros hablamos de lo que está pasando en Grecia, no pasa en ningún lado, es porque no es que sea egoísta, pero si los demás cantones, Grecia, Sarchí, Naranjo, Zarcero, Poás, por poner un ejemplo, nos solidarizamos en poder hacer que Grecia crezca en todo el tema del polo de atracción industrial que se está haciendo ahí, ellos se van a ver beneficiados porque la gente se va a ir a vivir a Naranjo, no todos van a poder vivir en Grecia. Naranjo, Sarchí, el comercio va a crecer. Y entonces, por eso es que viene el otro gran proyecto que necesitamos en Grecia. En este Consejo Municipal creo que no le va a aprobar al alcalde la compra de ningún terreno. Nosotros tenemos que pensar en hacer todas las calles de Grecia nuevas, para que exista una intercomunicación, para que el desarrollo empresarial sea mucho más efectivo. Nosotros ahorita, Rodolfo, estamos en la posición
de decirle al movimiento que se genera a través del señor presidente: estamos presentes, tómenos en cuenta, denos la oportunidad de poder acercarnos y de decir qué podemos hacer en Grecia, porque aquí hay gente muy valiosa que quiere aportar en positivo. Ricardo, usted ha participado de las 2 reuniones que se hicieron el sábado tras anterior. Vino doña Laura Fernández, ¿verdad? Con prácticamente mucha gente del partido Pueblo Soberano. Estuvo don Jesús Gamboa, exministro de Economía. Don Roiner Mora, exministro de Deporte. Estuvo el expresidente del INDER. Hubieron dirigentes de Grecia. Participó de esa reunión, y el pasado sábado también estuvo José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chávez, que muy probablemente va a ser el primer lugar por la provincia de Alajuela para diputación. ¿Participó ya usted de esas reuniones? Sí, en esa reunión, al menos con la doña Laura Fernández, en privado, le dimos todo el apoyo a ella. Si ella se convirtiera en la candidata del partido, que una vez más que profesa esa condición de seguir adelante con las ideas de don Rodrigo Chávez, nosotros estaríamos dándole todo el apoyo a ella. Y estaríamos no trabajando solo para lograr eso, sino que trabajar en todos los objetivos que se establezcan para poder acceder a que esas políticas públicas sean una realidad. También el sábado estuvimos con don José Miguel Villalobos. José Miguel es viejo conocido, lo conozco desde mis tiempos de Jacó, cuando José Miguel era el asesor legal del Consejo Municipal de Jacó, de Garavito. Me une a él una vieja amistad, en el sentido de que trabajó en la Asamblea Legislativa cuando yo trabajé en la Asamblea Legislativa. Yo trabajé 17 años en la Asamblea Legislativa. Y hubo un poquito más de claridad en el sentido de que cómo se va a buscar la forma de que todo Occidente tenga representación. Para nadie es un secreto que en Alajuela es una de las provincias que más fuerza tiene el movimiento rodriguista. Y es muy posible que de los 12 diputados, porque ya antes eran 11, de los 12, que ahora va a haber posiblemente a elegir, una gran cantidad de diputados de estos sean para el movimiento rodriguista. Entonces nosotros hemos levantado la voz, no la mano, la voz, de que a Grecia se le vea de diferente forma. Que a Grecia se le vea como el motor de Occidente que le va a permitir llevar riqueza y trabajo a los demás cantones. Ricardo, hay algo claro, ¿verdad? En primer lugar va a ser Alajuela y segundo va a ser Zona Norte, muy probablemente Ciudad Quesada, San Carlos. Guatuso para los chiles. En tercer lugar es donde Grecia está peleando, ¿verdad? Que creo que es el lugar que le debería corresponder, porque no es un tema de votación, Rodolfo. Aquí la gente tiene que tener claro que no solo es un tema de votación. En Grecia votan alrededor creo que es 69,000 personas. Y en ¿cómo se llama? Y en San Ramón 84,000. Pero vamos a ver cuál es la raíz más clara en todo este tema. Que San Ramón en este momento hay una serie de problemas a lo interno que necesitan resolver ellos como cantón. En Grecia yo creo que hay una idea clara y efectiva de que todos tenemos que mirar hacia el futuro, porque el futuro ya llegó, Rodolfo. No es como algunos dicen que el otro año la zona franca empieza. No. Esto ya empezó hace rato. Los que estamos atrasados somos nosotros. Esta gente del polígono de Parques, ellos van muy adelante, más adelante de lo que nosotros estamos realizando. Y entonces nosotros tenemos que por lo menos empatar. Y por eso es que Grecia necesita ese tercer lugar. No por imposición, sino porque podríamos crear el verdadero corredor electoral conformado por Grecia, Sarchí, Naranjo y Zarcero. Solo ahí, Rodolfo, puede generar 2 cocientes, con una votación fuerte, atractiva, musculosa, con un mensaje fresco. Y por eso estamos pidiendo una lectura clara y que haya educación a la hora de elegir a las personas que vayan a representarnos a la Asamblea Legislativa. Ricardo, se ha hablado mucho de candidatos a diputados, ¿verdad? Y uno de los nombres que suena es el suyo, ¿verdad? Va a aspirar usted a la diputación, porque se han sonado, ¿verdad?, nombres de mujeres y de hombres. Claro. Yo creo que ningún otro partido tiene más aspirantes como el movimiento rodriguista. Y es importante que haya muchos nombres y es importante que haya muchas personas participando. ¿Por qué es importante? Porque entonces eso le va a
conllevar a todas las personas, las que van a poder entrar a esa pelea por decir quién será o no será el candidato, le va a generar a todos la importancia de que tienen que ser responsables. No se trata, Rodolfo, de salir hablando en Facebook, o no se trata de golpear la mesa, sino es de tener claro cuál es mi posición en el cantón, qué es lo que yo quiero hacer. Me conocen en el cantón. Tenés realmente claro cuáles son las necesidades de tu cantón. Conoces vos las necesidades del cantón. Podés identificar con absoluta claridad qué es lo que pasa en San Isidro y qué es lo que pasa en San Juan. ¿Por qué la gente de Tacares TV tiene el desarraigo que tiene con la gente de Grecia Centro? ¿Cuáles son las verdaderas acciones que como legislador podrías impulsar para tener la identidad del cantón? Y ahora sí, no solo del cantón. ¿Qué pasa con Sarchí? ¿Te has preguntado, de acuerdo al mapa demográfico, cuál es la actividad que está desarrollando en Sarchí? ¿Qué es lo que está pasando en Naranjo? ¿Por qué Zarcero tiene el problema de la falla? ¿Y por qué ningún gobierno ha empezado a establecer las condiciones necesarias para que Zarcero pueda tener esa actividad que ya no solo sea agrícola, que ya no solo sea ir a ver la iglesia? Ese es el punto, Rodolfo. No podemos centralizar el tema a Grecia y ser monolíticos. ¿Por qué nosotros siempre nos hemos dejado de Alajuela y de San Ramón? Porque siempre han ido a la Asamblea Legislativa a hacer un voto más de un partido político que los pone para que se ganen uno. ¿Cuál ha sido, y le pregunto a usted, Rodolfo, cuál ha sido el último diputado que usted realmente se sienta representativo en este cantón y que usted diga, ese señor es de Grecia, es el diputado de Grecia? Han habido chispazos, acciones concretas, algunas, otras no tanto. Pero, ¿cómo te has sentido representado? Esa es la pregunta que tiene que tener el cantón. Puede ser, Rodolfo, que a usted le digan, es que este carajo Ricardo es medio cae mal, por hablarlo así. O es esto o es lo otro. Pero Ricardo González puede tener algunas habilidades que hoy son necesarias en el cantón. Y una de las habilidades necesarias se llama conocimiento. Entonces, usted sí va a enviar el currículum a la comisión, que va a escoger... Sí, señor. Que va a estar encabezada por doña Pilar Cisneros. Si vamos a enviar el currículum, si vamos a mandar un prontuario de qué es lo que significa para nosotros poder apoyar un movimiento rodriguista, que nos den a nosotros la oportunidad de expresarnos y de decir por qué queremos apoyar esto. ¿Cuáles son los fines que estamos buscando y hacia dónde queremos mirar? Pero no como el diputado, o en este caso también, o como alguna señora que está participando aquí, que sea la diputada. Nosotros queremos que nos observen como el motor del desarrollo de Occidente, que le permita a todos crecer de una manera clara, efectiva, pero en respeto a lo que tenemos. Yo no quiero aquí en Grecia nuevos ricos, como aparecen en muchas partes de otros cantones, que de repente aquel que vendía esto, vendía lo otro, ya lo vemos en diferente forma. Yo no quiero nuevos ricos en el cantón. Yo no quiero que aquí se siga metiendo el tema de la droga en el cantón. Yo quiero una modificación de política pública nacional que le permita a todos sentirse parte de un país y que no nos sintamos desplazados dentro de nuestro mismo territorio. Si nosotros hemos hoy tomado la decisión de apoyar el partido que sea del movimiento rodriguista, lo hacemos de una manera clara y efectiva. Políticas públicas de las cuales hemos sido objeto dañinamente, por ejemplo, el Plan Escudo. Cuando don Abel Pacheco sale de la administración y se da todo aquel problema del 2008 y el 2009 de la burbuja inmobiliaria que existía en Estados Unidos y nos afecta a nosotros, se hace un Plan Escudo y se aumenta desproporcionalmente todo lo que se tenía guardado económicamente para hacerlo. Y pasamos de tener un balance económico mediano a estar profundamente mal. Usted no se ha puesto a pensar, Rodolfo, todas las teorías de conspiración que se han hablado del tema del dólar. Y vean, se ha mantenido. Ya tiene más de 2 años, Rodolfo, de estar el tema del dólar. Antes usted no tenía que adivinar, usted sabía que el dólar subía todos los días
5 colones, 10 colones. Hoy en día va a la baja. Entonces ese fortalecimiento de economía corresponde a una política pública económica generada por mi excompañero de la Asamblea Legislativa, Noguía Acosta. Ese accionar económico, y si ahora lo llevamos a un tema jurídico con conocimiento propio de lo que necesitamos desarrollarnos como país, créame, Rodolfo, que podemos seguir a la ventaja. Antes nosotros volvíamos a ver para atrás y decíamos, allá está El Salvador, allá está Guatemala, allá está Honduras. Ya no podemos ver así tan largo. Aquí está El Salvador. Nos está respirando, ¿verdad? Nos está respirando. Vea usted las carreteras de El Salvador. Vea el tema de seguridad. Y no estoy aquí que te diga que ahorita, porque ahorita le van a poner a usted que yo soy fan de Nayib Bukele. No, yo estoy hablando de progreso, de un accionar. Y es cierto, la plata alcanza para hacer las cosas cuando nadie se las roba. Ricardo, ¿piensa que todas esas determinaciones y decisiones que usted está tomando en el Consejo Municipal, porque, bueno, usted ahora va a estar con el movimiento rodriguista, Juanita renunció al Partido Progreso Social Democrático, muy probablemente ella dijo que era de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Francamente dijo que iba a apoyar al movimiento rodriguista, y la alcaldía que era de Unidos Podemos, que no lo han hecho oficial, pero todo el mundo sabe ya que Donald, que es el alcalde de Iglesia, participó de aquella actividad donde la alcaldesa de San Ramón le dio el apoyo y él dijo que prácticamente iba por el mismo camino. Piensa que eso puede cambiar el asunto del Consejo Municipal, el movimiento, porque ustedes están en un bloque, ¿verdad?, de 4, pero y ahora usted junto a la alcaldía y junto a Juanita van a apoyar su movimiento. Yo creo que tenemos que ser muy maduros políticamente hablando. Vamos a ver, yo no le voy a negar a usted, Rodolfo, que yo tengo una amistad profunda con Alba Quesada. No la conozco hace 3, ni 2, ni 4, ni 10. Yo la conozco a Alba desde que yo era un niño y ella era una adolescente. Yo le profeso a Alba Quesada un profundo apoyo a las acciones que ella realiza. Entonces, no creo que por qué tendría que cambiar un accionar de esto. Los demás regidores, que por ejemplo los de Unidos Podemos, evidentemente también ellos tienen que comprender que las acciones que está llevando adelante la alcaldía, buenas o malas, la gente no hace una diferencia, Rodolfo, entre esos son regidores y este es el alcalde. La gente habla municipalidad. Y cuando la gente dice municipalidad, ahí van todos. Voy yo, va Gregory, va Kimberly, van todos. ¿Alguna posición de ellos? Por lo menos de los Unidos Podemos. Yo creo... Me parece que sí es un partido que se debilita con la salida de la alcaldía, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es un tema que tendrán que discutir ellos a lo interno. Pero lo que sí yo creo es que tiene que haber una madurez profunda. Porque en este barco no se salva nadie. Si las cosas se hacen bien, si hay policía municipal, si logramos sacar el préstamo para arreglar las calles de Grecia, si se termina el trabajo que se está haciendo en el mercado municipal, si hay mejor movilidad urbana con nuevas aceras, si arreglamos mejor el tema reglamentario en la municipalidad para acceder a mejores servicios y tener ahora sí la ventanilla única de servicios para poder generar todo lo que ocupamos, los logros no van a ser de uno ni de dos, van a ser de todos. Pero si no se apoya todas estas actividades, el problema lo van a tener ellos, porque la gente ve. Y ahora, cuando vayamos a estrenar la nueva página de internet, que ya las sesiones van a estar en YouTube y que va a haber una galería y va a haber una biblioteca y la gente va a decir, bueno, en tal fecha se aprobó la policía municipal, ¿quiénes votaron en contra? Y lo van a poder ver. Entonces, esto es un tema de madurez. Para mí es un tema de madurez política. Uno tiene que entender que las personas no le pertenecen a partidos políticos. Yo milité toda mi vida con la Unidad Social Cristiana. Yo sí creo en la Carta Social Cristiana. Sí creo en una serie de políticas públicas que se habían establecido en algún momento con la Unidad Social Cristiana. Pero llegó un momento en que me di cuenta que es un partido político que solo está buscando poner diputados para satisfacer el ego de algunos que quieren llegar a ser diputados. Y hoy en día no le están generando política pública a este país tan necesaria. Entonces yo no podría decir que yo me gradué y seguiré con la Unidad Social Cristiana. No, señor. En el 2010 les dije no más. Chao. Seguimos adelante y fundamos el proyecto de Nueva Mayoría.
un proyecto político que es un partido de centro derecha que hoy comulga con las políticas públicas que está haciendo el señor presidente. Ya para terminar, Ricardo, ¿usted es de la línea de don Rodrigo Chávez? Rodolfo, ¿usted cree? Esa línea confrontativa, porque bueno, sí es confrontativo. Usted es una de las personas que, vamos a ver, Rodolfo, cuando yo en el 2002 tuve el gran honor de servirle a este país como cónsul general de Costa Rica en Los Ángeles durante 4 años. Fue en el momento que creo que usted daba los primeros pasos como periodista y con su proyecto del periódico Mi Tierra. Y usted ha sido testigo del crecimiento político mío desde aquel momento, porque fue el primer momento en que ya empecé yo a alzar la cabeza y levantar la mano. Yo siempre he sido confrontativo. Yo no le niego a nadie que yo soy confrontativo. ¿Le gusta eso? Mira, yo no soy confrontativo per se. Por deporte. Por deporte. Sino que simplemente es que cuando yo veo que la razón acompaña a una decisión, entonces vienen las frases, que el dato mata el relato. ¿Por qué? Porque no es, Rodolfo, decirle a alguien que tiene la razón por tenerla. A veces hay que demostrar que esa razón existe. Yo considero que soy una persona muy puntual, brutalmente sincero, pero sobre todo que yo le apuesto al conocimiento antes de abrir la boca. Yo nunca voy a una sesión municipal si yo no me he preparado. Yo no vengo aquí, Rodolfo, a hablar con usted si yo no me preparé para venir a hablar. Por eso a mí me molesta sobremanera en el Consejo Municipal cuando yo veo que regidores o regidoras lo que hacen es pescar para ver qué sacan o qué no sacan. Eso a mí me molesta y entonces lo hago ver, porque es ser directo. Y ser directo no es malo. Lo que es ser malo es ser irrespetuoso. Yo no soy irrespetuoso. Yo soy duro con las ideas, no con las personas. Y esa confrontación que algunos tal vez quieran tildarme es cuando usted les dice las cosas de frente y que no están acostumbrados a decirlo. En Grecia nosotros hemos sido hipócritas, Rodolfo, muy hipócritas a la hora de decir las cosas. No, es el hijo de fulanito, no diga eso. Y el hijo de fulanito tal vez ha hecho quién sabe qué cosas, pero todos quedémonos callados porque es el hijo de fulanito. Pero cuando no es el hijo de fulanito, no, es el hijo de Richard González. No, ese es un cabrón, ese dice esto y dice lo otro. No, así no son las cosas. Nosotros tenemos que aprender a darle valor a las personas y culturizar el tema electoral. Votar por los más idóneos. No por el que me cae bien, porque me sonríe más, porque el que baila, porque el que me promete esto, porque me promete lo otro. Tenemos que nosotros aprender a ser consecuentes con nuestros ideales y con las personas que tenemos en nuestras casas. Usted, Rodolfo, no tiene hijos todavía, pero usted quiere un mejor cantón para sus sobrinos. Ese es el punto. Ricardo, una más, el Comité de Deportes, ¿qué va a pasar con el Comité de Deportes? Buena, ha sido esa es una... El talón de Aquiles y el dolor de cabeza de ustedes, ¿verdad? Esa es una pregunta muy buena. Nosotros hemos caminado en el Comité de Deportes... Pero no caminado ni siquiera, no puedo caminar. No, digo yo, caminado en el sentido pragmático de la palabra, que hemos caminado con los ojos ciegos pero bien abiertos. No hemos podido alcanzar. Cuando Alba reabre el estadio y empezamos a caminar con la licitación para el tema de la electricidad y todo, se viene el huracán. Ok. Y tal vez, Rodolfo, le voy a decir algo. Hemos hablado de la problemática de los miembros del Comité de Deportes, pero nadie se ha puesto a pensar que tal vez la problemática también existe en los colaboradores. Eso es fijo. Entonces es un cóctel de cosas importantes. Pero vea usted qué desidia más grande, Rodolfo, que hemos hecho publicaciones por 3 semanas y usted sabe cuántos currículos han llegado para formar parte de la elección del nuevo Comité de Deportes del presidente. ¿Cuántos le llegaron? 3. ¿Y cuándo escogen? Es Mañana. la otra semana. Para la otra semana. 3 currículum donde votan 69,000 personas. Pero también yo creo que ya el comité tiene tan mal ambiente. Claro. Que nadie quiere ir. Vea, yo le agradezco a doña Melissa Vega, que venía de la Federación Costarricense de Baloncesto, que venía de una organización nacional y se metió aquí a trabajar. Le agradezco al señor Wilmar, a todos los demás miembros que se han quedado, porque hay gente que hasta de misa se va.
Es que ese es el problema. Hasta de misa se van. La primer bronca jalan. En la primer bronca jalan. ¿Usted sabe cuántas veces me han denunciado a mí, Rolf? Hay alguna gente que aquí lo tiene por deporte. Me denuncian si les digo las cosas de frente o si no se las digo. Me denuncian algunas regidoras porque según ellas no se les da la palabra cuando se está dispensando de trámite. O sea, ni el reglamento se han leído. Y entonces dice uno, el problema que tenemos es que le han creado una nube tan difícil al Comité de Deportes que también alguna gente ha creído que se le tiene que dar la responsabilidad absoluta a Alba Quesada, que reestructure todo el tema municipal, todo el tema del Comité de Deportes, cuando en realidad Alba Quesada tiene 1 y 100 funciones más. Y el comité es... El comité, nosotros tenemos un grave problema, y si llegáramos en principio a la Asamblea Legislativa, una de las primeras reformas que estaríamos solicitando es que los comités de deportes se reestructuren de la siguiente forma, donde exista un gerente nombrado por el Consejo Municipal con rendición de cuentas. Y se acaban las juntas directivas. Y se acaban las juntas directivas. Eso ha politiqueado también mucho. Eso es un tema de politiqueada, porque entonces llegan y le dan a este y le dan a la otra. Lo que ha pasado con la Unión Cantonal, ¿verdad? Lo que ha pasado con la Unión Cantonal. Entonces, Rodolfo, te adelanto. Me di cuenta, porque se lo pregunté a doña Alba Quesada, ella está trabajando en una reestructuración. Ella está esperando que se nombre el nuevo miembro que hace falta. De una vez lo digo porque no va a ser mentira. La miembro, doña Melissa Vega, creo que nos va a acompañar hasta el 31 de julio. ¿También se va? Sí, porque ella lo había puesto, lo había dicho a todo mundo cuando ella ingresó. Vamos a tener que abrir otra vez. Entonces vamos a tener que abrir otro tema. Y además de eso, recuerde que hubo una reforma al código municipal, y entonces ahora hay que nombrar presidente y suplente. Entonces vamos a cumplir con ese círculo. Entonces entonces todos estos nombramientos que vamos a hacer ya no va a quedarse en ningún momento sin quórum estructural el Comité de Deportes. Yo le digo a la gente, tengan un poco de paciencia. Estamos esperando que le lleguen a doña Alba los informes de la Comisión Nacional de Emergencias y del Departamento de Geología, para ver qué es lo que va a pasar con el estadio municipal. Creo, y lo siento aquí en el corazón y en el pensamiento, que nosotros vamos a tener que cambiar de estructura en el estadio tal cual lo conocemos, y vamos a tener que transformarlo en otra cosa, y vamos a tener que hacer una inversión en las plazas que están en las diferentes cabeceras de distrito para poder tener infraestructura deportiva que nos permita a nosotros desarrollarnos. Sí, lo que pasa es que es mucho dinero, y hoy tenemos una serie de prioridades. Entonces por eso estamos hablando de crear toda una condición diferente en un circuito de orden deportivo que nos permita a todos crecer con el dinero que tenemos. Muy bien.